resistencia a la insulina es una afección grave que puede tener consecuencias muy importantes para el sistema circulatorio. Aumenta además el riesgo de enfermedades cardiovasculares como enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y enfermedades vasculares periféricas. Comprender la relación entre la resistencia a la insulina y el sistema circulatorio es crucial para la detección temprana y la prevención de estas complicaciones. Este es el programa de hoy. Bienvenidos a un programa más de los investigadores médicos. Hoy hablaremos de la resistencia a la insulina y salud cardiovascular. Obesidad, hipertensión, diabetes que tienen los pacientes tienen resistencia a la insulina porque hace que circule el azúcar o las moléculas de glucosa de una forma tóxica. ¿Cuál es el papel de la nutrición en este padecimiento? Y que deberíamos de aprender a consumir más vegetales, más frutas, carnes blancas en su mayoría. Inmodepar como un aliado en el tratamiento de la salud cardiovascular. Realmente las biomoléculas hoy día, como los polifenoles, se les considera un factor protectivo que podemos utilizar desde una intervención temprana, también acompañándolo de tratamientos de farmacológicos convencionales. Iniciamos. Gracias por estar con nosotros en este programa de los investigadores médicos hablando de la importancia de nuestro sistema circulatorio y la relación que tiene con la resistencia a la insulina. Para iniciar este bloque y este programa me da muchísimo gusto presentarles al doctor Jorge Vargas, a quien damos la más cordial de las bienvenidas. Hola doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diana? Pues contento nuevamente de estar acá, compartiendo siempre temas tan importantes en salud, ¿no? Bueno, y hablamos y yo quiero que me expliques qué entendemos o cómo funciona nuestro sistema cardiovascular y por qué es tan importante. Bueno, básicamente cuando hablamos del sistema cardiovascular tenemos que hablar puntualmente del corazón y los vasos sanguíneos. La función principal es que el corazón es el encargado de bombear la sangre hacia todos nuestros tejidos a través de los vasitos sanguíneos, que son las arterias, venas, arteriolas y capilares, que van a llevar los nutrientes necesarios y el oxígeno para que nuestras células y tejidos funcionen adecuadamente. Doctor, cuando hablamos de los factores de riesgo que van implícitamente relacionados al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, ¿cuáles son? Bueno, básicamente acá hablamos mucho a los estilos de vida, ¿verdad? ¿Sí? Factores de riesgo como el sedentarismo, factores de riesgo como una mala alimentación, factores de riesgo como el consumo del tabaco, el consumo nocivo del alcohol, el estrés, el dormir poco. Entonces, realmente tienen que ver con factores que están relacionados al estilo de vida. Aquellos pacientes que empiezan a tener niveles de azúcar alto, empiezan a tener niveles de presión alta, entonces son factores de riesgo que están dando una alerta y que obviamente van a ocasionar un daño consecuente a nivel cardiovascular. Doctor, bueno, muchas veces cuando estamos hablando de enfermedades cardiovasculares surge el tema del colesterol. ¿Qué entendemos por colesterol y sobre todo cuál es la diferencia entre el colesterol bueno y el malo? Ok, Diana, muy buena pregunta. Lo que pasa es que el colesterol al final se vuelve una parte importante metabólica en nuestro cuerpo y en la circulación juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque justamente a través del el proceso que lleva el metabolismo de las grasas a nivel hepático, producto de esto pues también se liberan ácidos grasos en la circulación. Resulta que esos ácidos grasos pueden ser ácidos grasos como nosotros llamamos como el colesterol bueno y malo, que se pueden precipitar en los vasitos sanguíneos. Eso quiere decir que se pegan justamente hacia las capas internas de las arterias y esto va ocasionando una obstrucción en el paso de flujo de sangre. Y cuando esto llega a ser muy severo, por ejemplo, lo vemos de que cuando esa obstrucción es muy severa, por ejemplo en un infarto de miocardio, lo que está pasando es de que las arterias que van directo al miocardio, que es la capa muscular del corazón, se tapan por completo y ya no pasa sangre, entonces ya no pasa oxígeno, que era lo que hablamos con la definición, y eso justamente ocasiona que el tejido se muera básicamente, ¿sí? Entonces realmente eso sucede no solo a nivel del corazón, sino que también, por ejemplo, a nivel de vasitos sanguíneos, a nivel cerebral, en el tema de los accidentes cerebrovasculares pasa lo mismo. Se puede obstruir, obstruir por las placas de colesterol, la aterogénesis y obviamente evitar que el flujo de sangre pase al cerebro y ocasionar lo mismo, una muerte, solo que en el tejido cerebral. Doctor, ¿qué podemos hacer
hacer, y creo que es la pregunta del millón que también nos hacemos, para mejorar nuestros porcentajes de colesterol bueno y de disminuir el malo. ¿Qué recomendación? Bueno, mira, realmente acá el tratamiento es integral, ¿verdad? Básicamente modificar estilos de vida, o sea, implementar mucho el tema de actividad física. Hoy día se sabe que hacer por lo menos 150 minutos de ejercicio a la semana es un factor protectivo para disminuir temas de triglicéridos, colesterol. Además de eso, una alimentación más rica en frutas, vegetales, por la cantidad de antioxidantes que nos puede dar, y también es un factor protectivo para esa inflamación que pueda surgir en las capitas internas de nuestras arterias. Y a la par de eso, pues usar tratamientos que hoy día vienen a ser de una forma más estratégica, más integral, de una forma temprana, el uso de biomoléculas como por ejemplo Modepar, que puede venir a apoyar esta parte del metabolismo, mejorar algunas hormonas que están deliberadamente alterando metabólicamente el cuerpo. Entonces, de esa forma, pues son factores protectores que podemos empezar a utilizar de forma temprana, de forma segura y a largo plazo. Doctor, bueno, yo sé que seguramente lo sabes, pero leyendo un poco acerca de este tema, las estadísticas decían que las enfermedades cardiovasculares afectaban a los hombres en una edad adulta de 45 años arriba y a las mujeres de 55. Sin embargo, lamentablemente hay estadísticas que están demostrando que hay jóvenes que están teniendo enfermedades cardiovasculares muy importantes debido a los hábitos, sobre todo al sobrepeso, a alimentos sumamente procesados, el estrés oxidativo, en fin, tantas cosas de las que tú nos estás hablando, además de la inflamación crónica de bajo grado sostenida, pero desde muy temprana edad, doctor. ¿Qué podemos hacer? Ahí Modepar también lo podríamos utilizar de alguna manera preventiva, sabiendo a lo mejor que no estamos cumpliendo con tener una vida lo mejor posible, es decir, haciendo ejercicio, durmiendo, comiendo sanamente. ¿Lo podríamos incorporar? Sí, Diana, mencionaste un aspecto muy importante, y es que justamente cada vez la población más joven tiene enfermedad cardíaca, y uno de las pandemias que también se consideran hoy día es el tema de la obesidad. Y es que sí tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque el tejido adiposo que está en exceso también es un mecanismo que libera citocinas inflamatorias en toda la circulación. Eso propicia el daño en las capitas internas del corazón y obviamente da mayor chance de desarrollar enfermedad. Entonces, ¿por qué es importante o por qué utilizar Modepar en estos pacientes? Es porque básicamente Modepar, a través de mejorar el metabolismo, a través de mejorar, de disminuir la cantidad de citocinas inflamatorias que libera el tejido adiposo alterado, vamos a generar un factor de protección en ese paciente, ¿sí? Entonces, de una forma temprana podemos empezar a utilizarlo. Y a lo que les decía, realmente Modepar, al ser un producto a base de biomoléculas como la berberina, como la epigalocatequina galato, como la fisetina, entre algunas otras, son seguras, no dan efectos adversos y se pueden utilizar en el largo plazo, donde vamos a ver mayor efectividad, menor riesgo cardiovascular y una mejor calidad de vida en el paciente. Doctor, y bueno, no hablando solamente de las personas que ya tienen un cuadro que te representan una enfermedad cardiovascular compleja, pero ¿cuál sería el impacto positivo que podríamos hacer desde incluir biomoléculas desde muy temprana edad, cada vez que estamos hablando que la prevención realmente podría ser el parteaguas, ¿no?, en el tratamiento, en el diagnóstico, en la recuperación de un paciente? ¿Cuál es el impacto directo y beneficioso que tienen las biomoléculas? Ok, Diana, es muy buena pregunta, porque realmente parte de las estrategias que hoy día se buscan en medicina cada vez es tener intervenciones más tempranas. ¿Y eso cómo se logra? No solo utilizando los productos en cualquier paciente, sino que a través de las diferentes mediciones que existen a nivel bioquímico, diferentes escalas que se hacen en el paciente, diferentes herramientas diagnósticas, se han establecido siempre límites, ¿no? De, por ejemplo, medir los niveles de colesterol en sangre, a partir de cierto límite es óptimo, por debajo es dañino, o en cualquier tipo de examen que sea medible bioquímicamente. ¿Qué es lo que se busca hoy día como nueva estrategia? Es como que tener una ventana de acción más temprana. Entonces, estos rangos de referencia se han ido como en disminuido. Por ejemplo, el tema de la hemoglobina glicosilada para el tema de la prediabetes se han ido como reduciendo, y ahora desde una forma más temprana le están tirando una alerta a partir de ciertos niveles, y eso significa pónganse las pilas, hay que dar tratamiento. ¿Por qué? Porque queremos evitar la complicación de desarrollar una enfermedad, y es ahí donde cobra mucho más valor y mucho más sentido la utilización de biomoléculas, justamente en la participación de una forma más temprana, que es lo que buscamos. Nosotros como población, la mejor forma de evitar una enfermedad es actuar preventivamente, cosa que no practicamos. Sin embargo, obviamente la acción de las moléculas es tan fuerte y tan diversa que también se utiliza como tratamiento y como acompañamiento de
algunos otros tratamientos. Sin embargo, lo que estamos buscando hoy día como nuevas estrategias médicas en reducir el impacto de las enfermedades crónicas es actuar de una forma temprana, y es ahí donde las biomoléculas cobran mucho mayor valor en acción, hablando de estrés oxidativo, de inflamación, disfunción mitocondrial, peroxidación lipídica, en muchas cosas más que sabemos que impactan en la calidad de vida del paciente y en evitar desarrollar enfermedades. Que eso es lo que realmente pretendemos, ¿no, doctor? Y bueno, como siempre decimos, abrimos este espacio de información para de alguna manera ir educándonos como sociedad y saber qué acciones podemos tomar de una manera temprana para evitar llegar a estos accidentes cerebrovasculares o alguna enfermedad cardíaca que podría llegar a ser además muy costosa, doctor, cuando sabemos que lastimosamente los sistemas de atención no se dan abasto muchas veces para atender a la gran cantidad de las personas que así lo están necesitando. Muchísimas gracias, te invito a que sigas con nosotros porque tenemos a un invitado, un cardiólogo, para ir ahondando más acerca de también la resistencia a la insulina y cuál es el impacto en este tipo de enfermedades, y obviamente concluimos contigo también una ronda de preguntas que tenemos todavía acerca de este tema tan interesante. Perfecto, ya. Sí. Continuamos con más. Después de estos consejos de salud, Obesidad, hipertensión, diabetes que tienen los pacientes tienen resistencia a la insulina porque hace que circule el azúcar o las moléculas de glucosa de una forma tóxica. no se despegue de los investigadores médicos. Gracias por continuar en su programa de los investigadores médicos. Ya le anunciamos que tenemos como siempre a los mejores especialistas invitados que nos acompañan y que hacen tiempo para poder conversar con nosotros de estos temas tan importantes. Es por ello que me complace presentarles al doctor Lester Rojas, que nos está acompañando. Él es cardiólogo, así que antes que nada, doctor, ¿cómo se encuentra? Y gracias por su tiempo. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación y un gusto estar aquí nuevamente. Gracias, doctor, por su presencia. Bueno, ya estamos hablando de la importancia y de la relación que tiene la resistencia a la insulina con también todo lo que estamos hablando de las enfermedades cardiovasculares. Doctor, con toda la experiencia que usted maneja, ¿cuáles podríamos mencionar son las enfermedades cardiovasculares más frecuentes en nuestro país? Sí, las principales enfermedades cardiovasculares es hipertensión, infarto agudo del miocardio, síndrome coronario agudo e insuficiencia cardíaca. Son las más frecuentes en nuestro país y a nivel mundial. A nivel mundial, doctor, hemos estado conversando acerca de la importancia y de la relación, sobre todo, que tiene la resistencia a la insulina en ciertas enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué debemos mencionar la resistencia a la insulina? ¿Cuál es la importancia? La importancia de la resistencia a la insulina es que sucede una situación en donde no actúa la insulina como tal para el ingreso de las moléculas de glucosa a nivel celular, y esta resistencia que se genera básicamente por factores de riesgo, por ejemplo, obesidad, hipertensión, diabetes que tienen los pacientes tienen resistencia a la insulina porque hace que circule el azúcar o las moléculas de glucosa de una forma tóxica, generando mayor inflamación a nivel de los vasos sanguíneos, también mayor estrés oxidativo, ¿verdad? Entonces esto genera aumento de triglicéridos, aumento de capa de aterosclerosis y mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Doctor, muchas personas a lo mejor lo escuchan por primera vez, el diagnóstico de resistencia a la insulina, automáticamente pensarán, entonces, ¿soy diabético? ¿Eso no es correcto? La resistencia a la insulina es un proceso que se va dando desde que ya hay mecanismos en donde las moléculas de glucosa, como lo mencionábamos, no pueden ingresar directamente a las células y generan un problema a nivel de toxicidad a nivel sanguíneo. Entonces, es diferente a la diabetes porque en la resistencia a la insulina ya se van dando estos mecanismos de aumento de glucosa sanguínea. Sin embargo, ya está habiendo esa resistencia de las células para recibir las moléculas de glucosa y generando esta inflamación y problemas cardiovasculares. Doctor, muchísimas gracias. Yo quisiera que si fuera tan amable de podernos explicar de alguna manera que comprendamos cómo se relaciona la resistencia a la insulina con las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo. Claro, con gusto. La resistencia a la insulina va generando este proceso de daño del endotelio vascular, o sea, daño a las capas internas de los vasos sanguíneos. Esto aumenta los niveles de lípidos
Dentro de ellos están los triglicéridos, el colesterol. Esto aumenta la capa de aterosclerosis y mayor riesgo o incidencia de que las arterias se obstruyan por estas capas de aterosclerosis, generando los típicos eventos cardiovasculares como los infartos a nivel cardíaco, a nivel cerebral. Perfecto, doctor. Y bueno, muy importante, ¿no? Obviamente debemos de tomarle la atención que debe, porque sabemos que si podemos de alguna manera poder cambiar, ¿es reversible? Mi pregunta, doctor, disculpe, ¿es reversible la resistencia a la insulina? La resistencia a la insulina puede detenerse el proceso, sin embargo, que sea del todo reversible, no. Los factores que disparan mayor resistencia a la insulina es el sobrepeso, por ejemplo. Si los pacientes trabajan en reducción de peso, en mayor actividad física, en una alimentación más saludable, puede detenerse ese proceso. Sin embargo, que se elimine ya el daño que se ha generado durante el tiempo es un poco complicado, a menos de que se reviertan la totalidad de estos factores de riesgo. Claro, doctor. Y bueno, hablando del estrés oxidativo, imagino que también es un factor de riesgo para el desarrollo de estas enfermedades, doctor. ¿Cómo impacta? Claro, el estrés oxidativo al final de cuentas es la generación de radicales libres e inflamación en estos lechos vasculares. Entonces, a nivel de las arterias está el endotelio, que es esta capa interna. Estos radicales libres son sustancias que van a generar disfunción en este endotelio, generando mayor cantidad de trombos, mayor cantidad de inflamación en estas situaciones, generando compromiso en la circulación, que es lo que va a afectar a los diferentes órganos. Doctor, si bien le entendí, pues estamos mencionando entonces también, además del estrés oxidativo, la inflamación de bajo grado es un factor de riesgo para el desarrollo de estas enfermedades. Claro, totalmente. ¿Sí? Si hay inflamación, la inflamación de bajo grado se refiere a que ya hay producción de ciertas sustancias que van a mantener inflamado esas arterias de nuestro cuerpo y van a generar ese desbalance entre radicales libres y estas moléculas inflamatorias, generando estos mayores riesgos a nivel cardiovascular, obstructivos, y que van a generar infartos y otros problemas en salud cardiovascular. Doctor, ¿cómo podemos medir el riesgo de enfermedades cardiovasculares? Sobre todo creo que es la pregunta que todos nos estamos haciendo en casa, al menos yo me la estoy haciendo acá en el set. ¿Cómo me encuentro entonces de mi salud cardiovascular? ¿Qué debo hacer? Claro, lo primero es llevar una asesoría médica adecuada. Sí podemos medir el riesgo cardiovascular nosotros en el consultorio, primero haciendo una buena anamnesis o historia clínica del paciente, desde factores hereditarios, si padres, tíos han padecido de enfermedades cardiovasculares, el estado actual del paciente, por ejemplo, que tenga sobrepeso, obesidad, la calidad de la dieta, la calidad del ejercicio físico que realiza diariamente. Estos factores, por un lado, aparte tenemos mediciones a nivel de laboratorio, por ejemplo, la medición de niveles de glucosa, hemoglobina glicosilada, que es para ver riesgo de prediabetes o diabetes, niveles de lípidos, por ejemplo, colesterol LDL, que es el colesterol que le llaman, que es más aterogénico o más protrombótico, colesterol HDL, que es el colesterol bueno, que es menos protrombótico o menos proaterogénico, también nivel de triglicéridos, porque se ha visto que mientras más niveles de estos, más va a aumentar esta capa de aterosclerosis que va a reducir la luz de las arterias y disminuir la circulación y el adecuado funcionamiento. Esto a nivel de laboratorios, sí, más los factores de riesgo, es lo que va a registrarse, y tenemos a nivel de uso diario diversas escalas o tablas que nos sirven para clasificar en pacientes de bajo, intermedio o alto riesgo cardiovascular, predictivo para un evento cardiovascular en el corto, mediano y largo plazo. Claro, lo mejor sería obviamente tener siempre las medidas de prevención necesarias para evitar llegar a uno de estos desenlaces que sabemos que el tratamiento y el diagnóstico podrían ser más complicados, ¿no?, de darse para uno de estos pacientes. Doctor, cuando estamos hablando ya de los tratamientos, hemos tenido acá en esta casa una propuesta muy interesante, Modepar. De alguna manera, según su práctica y según toda su especialidad, ¿podría ayudarnos de alguna manera a ser un factor de protección para evitar llegar a estos eventos? Claro, yo considero que sí hay diferentes moléculas que se ha comprobado la efectividad en la actualidad por los estudios que se han realizado en años anteriores.
Estas moléculas, al final de cuentas, tienen su base en los flavonoides, que ya tienen un registro específico de que reducen la trombosis a nivel de las arterias, reducen el grado de inflamación intraarterial. Entonces, esto tiene un efecto protector, al final de cuentas, desde los pacientes que mencionábamos, que estaban en un bajo riesgo o intermedio riesgo, antes de tener un evento cardiovascular mayor, que ya es como quien dice las secuelas o las consecuencias posteriores. Sí, este tipo de moléculas nos ayudan totalmente, eso sí, a usarlas como sinergia o coadyuvantes a los tratamientos tradicionales y que pueden beneficiar en la disminución de radicales libres, disminución de trombo intraarterial, disminución de aterosclerosis y disminución de la inflamación, que va a reducir el riesgo de eventos cardiovasculares en estos pacientes. Realmente estamos hablando de algo muy completo y complejo, ¿no, doctor? Una buena herramienta dispuesta por, obviamente, a cada uno de ustedes, de los pacientes que así lo necesiten. Doctor, sabemos que por estadísticas las que más consultas llegan al médico de una manera a lo mejor preventiva son las mujeres, pero ¿qué recomendación daría sobre todo a aquellas personas o a la población en general para tener en óptimas condiciones nuestra salud cardiovascular? A la población en general, pues acudir a su médico de confianza, sí, ¿verdad? Para la evaluación clínica correspondiente, evaluación de laboratorio, porque esto va a conllevar a estratificar en un nivel de riesgo. ¿Una vez al año estaría bien visitar al médico para ello? Una vez al año como mínimo. Lo recomendable, eso depende de qué tantas enfermedades tenga el paciente. Hay veces que la consulta debe ser o mensual, trimestral, semestral, dependiendo del requerimiento que tenga el paciente, para evitar estos desenlaces que muchas veces tienen secuelas devastadoras en la calidad de vida de los pacientes. Entonces, eso lo dicta la evaluación médica y el nivel de riesgo que tiene el paciente para prevenir todos estos desenlaces complicados. Perfecto, la clínica, bueno, fue muy enfático también a saber que el sobrepeso es un factor de riesgo que nos está motivando a tener una vida mucho más activa, a cuidar nuestra alimentación, obviamente siempre alejándonos de los alimentos ultraprocesados, ¿no, doctor? Que podrían tender a ser un factor de riesgo, como mencionamos, de desarrollar estas u otras enfermedades. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No se me vaya porque quisiera volver a platicar con usted junto con el doctor Jorge Vargas para ir conversando y saliendo de ciertas dudas que nos hacen llegar y que también nosotros tenemos acá en Los Investigadores Médicos. Así que por favor le invito a que nos acompañe y a usted en casa sobre todo a que no se desprenda de este su programa. Después de estos consejos de salud, el consumo de fibra ayuda a la salud de los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, al final, si tenemos vasos sanguíneos saludables, podemos llegar a tener un flujo sanguíneo correcto. no se despegue de Los Investigadores Médicos. Continuar acá en Los Investigadores Médicos. Ya para abordar este tercer bloque de información tenemos el gusto de contar a una experta en alimentación para llevarnos de la mano y sobre todo conocer el impacto directo que tenemos en las enfermedades cardiovasculares. Y para ya entrar en el tema damos la más cordial de las bienvenidas a la licenciada Sofía Hernández, nutricionista de Corporación Farmalat. ¿Cómo te encuentras, Sofía? Súper bien, Dianita, gracias. Bueno, nos encanta tenerte muy bien y bueno, me encanta platicar contigo porque tú siempre explicas de la mejor manera, de una manera muy amigable, que estoy segura que todos en casa también apuntan y se nos va quedando. Sobre todo de eso se trata, que todos aprendamos. Y de que todos aprendamos, exactamente. Bueno, yo te quiero preguntar, hemos estado hablando durante muchos programas, no solamente en esto de la importancia de la nutrición y sobre todo cuando estamos hablando de un factor de protección para enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué, Sofía? Bueno, hablando en tema de un factor protector, pues al final recordemos que la alimentación es un factor protector, no importando de qué enfermedad estemos hablando, pero hablando específicamente de la enfermedad cardiovascular, estamos hablando porque la alimentación puede ser un factor determinante para elevación o disminución de colesterol, triglicéridos y al final estamos hablando de esta placa de grasa que se acumula en las arterias. Y es por ello cuando hablamos de esta grasa, que lo hemos escuchado en infinidad de veces, que estamos hablando de las grasas saturadas y grasas trans. ¿Por qué es tan importante resaltar el papel que juega ello? Bueno, porque al final podemos catalogarlas como las grasas
malas, ¿sí? O las grasas que en realidad deberíamos de evitar a toda costa estar consumiendo de una forma pues muy seguida. Sí. ¿Por qué? Porque al final este tipo de grasa lo que va a elevar va a ser el colesterol malo, ¿sí? Por así decirlo, el colesterol LDL, y al final el acúmulo de este tipo de colesterol es el que llega a formar o llega a tapar las arterias, ¿sí? Y es por eso que como resultado podemos llegar a tener accidentes cardiovasculares. Claro, y bueno, sabemos la importancia que es tener realmente un chequeo y ir al médico constantemente, al menos una vez al año, ¿no? Para saber realmente cómo nos encontramos en torno a todo ello. Pero además, Sofi, no me dejarás mentir que muchas personas no estamos consumiendo la fibra necesaria y sabemos que la fibra podría jugar un papel muy protector cuando estamos hablando de la salud precisamente cardiovascular. ¿Por qué? Bueno, porque al final recordemos que la fibra es como este alimento, ¿sí? Para ciertas bacterias, cuando estamos hablando realmente de microbiota intestinal, pero realmente hablando de tema cardio, el consumo de fibra ayuda a la salud de los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, al final, si tenemos vasos sanguíneos saludables, podemos llegar a tener un flujo sanguíneo correcto, lo cual también nos ayuda a prevenir, pues, eventos cardiovasculares. Sofi, bueno, esa es la pregunta del millón y creo que es un poco complicada responder, pero quiero tener un corazón sano durante mucho tiempo. ¿Qué alimentos me aconsejas consumir? Dieta balanceada, dieta saludable, ¿sí? A mí me gusta mucho platicar de esto y creo que lo he platicado en otras ocasiones, pero en realidad creo que todos en nuestro sano juicio sabemos que sí y que no. Sí, a mí eso me gusta como siempre recalcarlo en clínica y en los pacientes porque, a ver, cuando los pacientes dicen, no, es que yo no sé qué comer. A ver, sabemos que las gaseosas hay que evitarlas, que el alcohol hay que moderarlo, que las frituras también debemos de evitarlas y que deberíamos de aprender a consumir más vegetales, más frutas, carnes blancas en su mayoría. Entonces, ¿qué alimentos? Creo que ya lo acabo de contestar, pero ¿qué alimentos sí? Todo lo que venga de la naturaleza, ¿sí? Tratar de evitar todo lo procesado por el hombre, todo esto industrializado que al final sabemos que, o sea, las nutricionistas hoy día tenemos un gran reto porque al final sabemos que lo industrializado es lo que más gana, ¿sí? Híjole, vamos al súper y es que todo está empacado, todo ya está con pesticidas, todo viene con hormonas incluidas, pero todavía tenemos una gran cantidad de alimentos de los cuales podemos hacer nuestra alimentación diaria, ¿sí? Y en la cual pues al final vamos a proteger más todo el tema cardiovascular. Y eso es lo que realmente planeamos o queremos, que usted mejore su calidad de vida y sin que se vaya a dietas totalmente restrictivas que sabemos que no van a ser sostenibles, sobre todo a largo plazo. Y es algo muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de la salud de nuestro corazón. Pero te pregunto, Sofi, cuando estamos hablando de que nos vayamos a ciertos tipos de alimentos, no tenemos que decirle no, jamás, digamos, a unos chicharrones, por decirte así. A ver, no deberíamos de prohibir. A mí la palabra prohibir pues no me gusta. Al final, yo soy pues a mí me gusta practicar realmente la profesión en el sentido de podemos comer de todo de una forma muy balanceada, teniendo muy en cuenta realmente que, a ver, si yo ya estoy bajo alguna condición, me tengo que cuidar un poco más, ¿sí? Y saber realmente que si yo estoy consumiendo alimentos altos en grasas, pues no saludables, pues algo adelante me puede ocurrir. Así que pues qué mejor que tener la prevención y al final el hecho de poder prevenirlo lo tenemos todos a la mano. Sí. Así que es cierto, a mí también me gustaría poder comer este tipo de alimentos de una forma más seguida, ¿sí? Los chicharrones no tanto porque creo que no me gustan tanto, pero pues al final hay muchos alimentos altos en grasa que en tema de sabor, a ver, sí sabemos que son ricos, pero ¿qué vale más? Realmente sabemos que podemos llegar a preparar una dieta, un menú, un plato muy rico a base de alimentos 100% naturales. 100% naturales que nos den ese beneficio. Y obviamente tú decías, alguno va a un supermercado, a un mercado, a una tienda y vemos una gran cantidad de productos sumamente procesados y muy pocas cosas naturales. Váyase donde están todas las cosas verdes, las frutas, ahí va a encontrar realmente mucha calidad de nuestra vida, ¿no? Y ahí vamos
a encontrar algo, sobre todo cuando estamos hablando, Sofi, de los antioxidantes. ¿Por qué es tan beneficioso incluirlos en nuestra dieta, sobre todo cuando queremos proteger nuestro corazón? Bueno, porque al final los antioxidantes también tienen este poder antiinflamatorio, ¿sí? Y sabemos pues perfectamente que el círculo o el transcurso de la enfermedad como tal cardiovascular incluye inflamación, ¿sí? También los antioxidantes, los polifenoles, tienen acción de poder disminuir presión arterial, de poder disminuir también el colesterol malo, aumentar el colesterol bueno y hasta cierto punto de también aportar salud a los vasos sanguíneos. Sofía, hablamos de una propuesta muy interesante de Aliment de Innoviofarma cuando estamos hablando de Biocar. Cuéntanos qué es. A ver, Biocar es una bebida a base de polvos que tiene muchísimos antioxidantes, sí, a mí de verdad, a mí toda la línea Aliment en realidad me gusta, pero este producto, especialmente el sabor, es espectacular. Si nombramos los ingredientes, tiene mezcla de rosa jamaica, tiene mezcla de fresa, canela, orégano y tiene cacao. Así que díganme ustedes si con los ingredientes ya se me antojó. No se imaginan un ponche, un sabor a ponche todo el año. ¡Qué rico! Pero pues al final es una bebida que su función especialmente es poder disminuir la inflamación. Hablándolo, por ejemplo, en tema de piña y rosa jamaica, que son ingredientes altamente diuréticos, también nos ayuda a reducir el edema provocado, y el cacao, que es un alimento que por siglos se ha estudiado en su calidad de antioxidante, así que tenemos una muy buena herramienta para poder ayudar a la salud cardiovascular con Aliment. Perfecto, ya luego de este bloque nos vamos a quedar tú y yo platicando para que me cuentes un poquito más y sobre todo para que me des de probar. Te voy a dar de probar, sí. Perfecto, y bueno, ya nos estabas hablando acerca de lo importante que es la fibra también en nuestra alimentación. Y no nos quedamos solo con Biocar, también tenemos un gran aliado que es Biolocid. Cuéntanos por qué. Bueno, Biolocid es una mezcla es un suplemento a base de nutracéuticos, pero en donde podemos encontrar 3 tipos de fibra. Y pues al final ya les mencioné los beneficios de la fibra y que dentro de sus ingredientes encontramos dextrina de trigo, oligofructosa y inulina. Entonces es un buen suplemento para ayudar a toda esta salud cardiovascular, a este aporte de fibra extra que ya muchas veces por el tema de alimentos procesados, sí, nos quedamos muy cortos, así que Biolocid en realidad sí nos aporta una gran cantidad de fibra que también nos ayuda, por ejemplo, a sentir saciedad, a reducir el tema de antojos, exacto, que al final pues no es que el paciente con sobrepeso directamente padezca de algo que condicione a su salud cardiovascular, pero muchas veces también va ligado. Así que cualquier persona que tenga sobrepeso, que esté en un diagnóstico de obesidad, podemos ayudarlo a reducir sus niveles de triglicéridos, de colesterol, aportando esta fibra, porque entonces vamos a provocar que el paciente ya no coma por antojo. Que ya no coma por antojo y que suele suceder, ¿no? Y es porque nos vamos a sentir tan saciados que a lo mejor si no hemos preparado, tenemos la costumbre de hacer nuestro plan de alimentación semanal, recurrimos a comprar lo que tenemos más al alcance de la mano y no muchas veces en lo más sano, lo más ¿no? saludable. Muchas veces pasamos por ahí un autoservicio que... Sí. Pero bueno, también de vez en cuando se vale, como tú decías, pero obviamente hay que hacerlo con medida y como me encantó algo que platicamos en este bloque, es enfocarnos en la salud, que sea esa la meta principal. Todo lo demás vendrá por añadidura, entonces mejor enfocarnos siempre en la salud. Sí, muchísimas gracias, Sofi, por habernos acompañado en este bloque. Gracias. Y por supuesto, a continuación conversamos con otros especialistas acerca de este tema tan importante. No te lo pierdas. Después de estos consejos de salud. Realmente las biomoléculas hoy día, pues como los polifenoles, se les considera un factor protectivo que podemos utilizar desde una intervención temprana, también acompañándolo de tratamientos de farmacológicos convencionales. No se despegue de los investigadores médicos.
Gracias por continuar en este su segmento de los investigadores médicos. Ya para ir cerrando este programa, tengo el agrado de contar con los médicos que nos han acompañado a lo largo de este programa cuando estamos hablando de las enfermedades cardiovasculares y la relación que tienen con la resistencia a la insulina. Nos referimos al doctor Lester Rojas, cardiólogo, y por supuesto el doctor Jorge Vargas, que nos acompañan. Así que ambos, muchísimas gracias. Doctor Vargas, quisiera iniciar de hecho contigo para que fueras más explícito y nos pudieras desarrollar un poquito más para poder entender el impacto tan positivo que tienen las biomoléculas, los polifenoles, para la salud cardiovascular. Perfecto, Diana, muy buena pregunta. Y es que justamente cuando hablamos de los polifenoles en la salud cardiovascular, déjame comentarte que ha sido un tema que ya desde hace muchos años atrás se ha investigado la actividad tan diversa de estas moléculas. Y como justamente pues ya escuchábamos al cardiólogo en el segmento previo, tienen la capacidad de generar efectos antioxidantes, antiinflamatorios, de provocar vasodilatación, que es básicamente hacer que la luz del vasito sanguíneo se aumente, mejorar el flujo sanguíneo, una función antiagregante plaquetaria. Entonces realmente es comprender cómo estas moléculas tienen la capacidad de interactuar en diferentes mecanismos que se alteran bajo diferentes circunstancias o que varios factores de riesgo provocan y que van a favorecer el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Algo bien importante y en particular en lo que también el doctor Lester Rojas hacía énfasis en el segmento anterior era el tema del colesterol, ¿verdad? Y es que justamente también las biomoléculas se han estudiado y se sabe de que participan en la oxidación de los lípidos, principalmente en las del colesterol malo o el LDL, que sabemos que es un factor que está bien implícito en el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Realmente las biomoléculas hoy día, pues como los polifenoles, se les considera un factor protectivo que podemos utilizar desde una intervención temprana, también acompañándolo de tratamientos de farmacológicos convencionales. ¿Por qué? Porque recordemos que estas moléculas son tan selectivas y tienen múltiples target o múltiples objetivos que van a complementar una terapia, ¿sí? Entonces realmente los podemos usar también de una manera coadyuvante. Y efectivamente en salud cardiovascular ha tenido pues bastante beneficio hoy día. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, ya la escuchamos, y si usted recién nos está sintonizando, sabemos la importancia de tener nuestras arterias en perfectas condiciones. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos estrés oxidativo acumulado? ¿Cómo impacta realmente todo este proceso? Doctor, yo quisiera que usted nos respondiera. Claro, con mucho gusto. El estrés oxidativo es la formación de estos radicales libres dentro de la luz de los vasos que van a generar mayor inflamación y mayor obstrucción de las arterias, generando mayor impacto en la reducción del volumen que pasa a través de estas arterias y generando estos problemas cardiovasculares como son los infartos, que son frecuentes en la población en general. Muy alta también la estadística, según lo que estábamos escuchando a un inicio, doctor. Y bueno, también lo mencionaba acerca de la importancia de la inflamación de bajo grado, que podría llegar a ser un factor de riesgo muy importante para desarrollar este tipo de enfermedades, doctor. ¿Por qué? Claro, en la inflamación de bajo grado es esta producción de sustancias o moléculas que aumentan la obstrucción de estas arterias, desde las microarterias o más pequeñas arterias hasta las macro, ¿verdad? Entonces, esta inflamación de bajo grado persistente a lo largo del tiempo va a ir generando obstrucciones arteriales, también aunado a aumento de triglicéridos, aumento de aterosclerosis y todas estas sustancias tóxicas que la población lleva al cuerpo, por ejemplo el fumar, el sobrepeso, altos niveles de hipertensión, van a generar inflamación, la resistencia a la insulina, estados de diabetes. También van a generar toda esta toxicidad a nivel vascular que va a conllevar a estos eventos cardiovasculares. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Y bueno, doctor Jorge, también quisiera hablar contigo. Yo sé que te apasiona mucho cuando estamos hablando del síndrome metabólico en otras ocasiones, y tenemos una propuesta muy interesante que es Modepar. Para aquellas personas que a lo mejor nos están acompañando, que no han conocido este producto, ¿qué nos podrías decir acerca de qué es Modepar y cuáles son sus beneficios? Muy buena pregunta, Diana, y es que justamente Modepar ha sido un producto de desarrollo de Innoviofarma que, a partir de la necesidad que se tiene hoy día de enfermedad cardiovascular que nos acechan cada vez más, va en busca de tener un efecto preventivo, de tener un efecto en intervención temprana.
¿Y eso cómo lo logra? Pues a través de sus componentes. Son biomoléculas como la berberina, epigalocatequina, fisetina, que básicamente muestran efectos importantes a nivel de protección endotelial, a nivel de regular algunos mecanismos que están alterados en estas condiciones como estrés oxidativo, la inflamación que ya describía muy bien el doctor Lester, en temas de resistencia a la insulina. ¿Sí? Entonces realmente Modepar busca hacer un tratamiento que puede ser utilizado de intervención temprana o acompañamiento de tratamientos farmacológicos convencionales, porque recordemos que la capacidad multidinámica de Modepar puede acompañarnos muy bien, ¿verdad? Entonces realmente es un complemento y eso básicamente va a reflejar una mejor calidad de vida en el paciente a mediano y a corto y a largo plazo, ¿verdad? Perfecto, doctor. Y bueno, tú lo estabas mencionando, de alguna manera nos ayuda a accionar de una manera mucho más temprana y obviamente eso se traduce en mejor calidad de vida para el paciente, que es algo de los propósitos que creo yo se busca en cada una de las ramas y cardiología no es la excepción. Modepar, doctor, voy contigo, Rojas, ¿podría ser entonces parte de esta estrategia de acción? Claro, al final de cuentas, la investigación en salud es algo a lo que todos nos debemos dedicar en el presente y en el futuro para desarrollar moléculas tan interesantes que pueden reducir estos procesos metabólicos. No hay una situación rígida en los tratamientos, sino que a lo largo del tiempo, con nuevas investigaciones, se estudian nuevos medicamentos, nuevas moléculas como las biomoléculas, que traen muchas cosas interesantes en los pacientes, en la reversibilidad de ese proceso dañino que tienen en cuanto a inflamación, estrés oxidativo, daño endotelial, que es lo que conlleva al final de cuentas la sumatoria de factores de riesgo para padecer de enfermedades cardiovasculares. O sea que como médicos debemos de estar muy abiertos al desarrollo de moléculas que puedan generar un beneficio al paciente, coadyuvadas a tratamientos que se han estudiado, pero generar nuevos estudios que también vayan catalogando y estratificando qué es lo que más va a beneficiar a la población en general y reducir estas tasas tan altas de problemas cardiovasculares que llevan a mucha muerte en la vida diaria de los pacientes, ¿verdad? Y generan muchos daños a nivel social en las familias, ¿verdad? Y a todos al final de cuentas, en los gastos en los sistemas de salud, que se deben de atenuar un poco por todo lo que podemos ir haciendo, ¿verdad? Claro, y bueno, sabemos, ya lo estaban mencionando ambos, que las enfermedades cardiovasculares representan el número 1 de las muertes alrededor del mundo. Así que, ¿por qué es que hacemos este programa? Realmente con énfasis de poder tratar de ayudar y de darle a usted, sobre todo, los diagnósticos, los tratamientos disponibles para mejorar su calidad de vida. Ya por último, si fueran tan amables, ya tenemos muy pocos minutos, quisiera que me dieran una recomendación. Empiezo con usted, doctor Rojas, también a la población. Con mucho gusto. Primero, consultar al médico, ¿verdad? Es algo importante el educarnos todos como sociedad, porque lo primero, si no tenemos conciencia de qué tenemos, qué podemos padecer, los factores de riesgo que estamos teniendo para desencadenar eventos cardiovasculares o de otra índole, no lo vamos a saber si no consultamos. Lo primero es consultar, educarnos, ¿verdad? Con programas, con educación, como lo estamos realizando en este caso. También consultar al médico por la situación de que nos va a orientar para llevar una ruta de evaluación diagnóstica y que pueda ver el riesgo que estamos principalmente y ya podemos tomar las acciones en cuanto a estilo de vida, calidad de la dieta, el ejercicio que realizamos, disminución de los factores estresantes laborales, porque todos estamos sometidos a estrés laboral o a otro estrés de tipo social que vivimos día a día, y ya con esta ruta de forma orientada podemos tomar las medidas preventivas necesarias para cuidar nuestra salud y la de nuestros seres queridos también. ¿Qué es lo que más queremos, doctor Vargas? Sí, yo creo que asociado a lo que nos decía el doctor Lester, que concuerdo totalmente con todo lo que mencionaba, ¿verdad? Acerca de también la importancia de que el paciente vaya a consulta, ¿no? Eso es lo primordial, y que tenga una atención médica adecuada. Asociado a eso, pues saber, ¿verdad?, la población que realmente hoy día se cuentan con cada vez, justamente a la par de la tecnología, la innovación, el recurso humano, nuevas estrategias que vienen a ser parte integral del tratamiento que hoy día estamos
tratando de ejercer, ¿verdad? Y eso en beneficio de la población. Entonces, realmente tener la certeza de que cuando uno va con el médico, pues va en busca de tener una atención adecuada, va en busca de tener un diagnóstico y de tener un tratamiento pues que sea efectivo. Y realmente pues es hacer énfasis en eso. No cabe duda que la educación que se transmite a través de todos estos programas pues va a impactar justamente en mejorar la calidad de vida del paciente, porque básicamente es impulsarlos, es darles a conocer de la enfermedad, darles a conocer de nuevas estrategias de tratamiento que puedan beneficiar ahí sí que a la población en general. Perfecto, muchísimas gracias, es muy importante, ya lo sabe, entonces acudir con un médico especialista de confianza y si usted no lo tiene, ¿por qué no poder hacer una cita, programarla ya y recibirlos, por supuesto, con los brazos abiertos en las clínicas del SIM, donde tendrá un asesoramiento y el paso, el protocolo a seguir para salir de dudas y para tener una mejor calidad de vida? Muchísimas gracias a ambos y obviamente nosotros vamos a continuar con un poco más acá en este su programa. Como siempre, recomendamos hablar con el médico y por supuesto, si crees que podrías tener resistencia a la insulina o deseas saber más al respecto, por favor consulta prontamente. Los cambios de estilo de vida como tener una alimentación balanceada, una actividad física, manejar el estrés y dormir lo suficiente son herramientas claves que te ayudarán a alcanzar tus metas de salud. Nos vemos pronto.